En un hermoso bosque de bambú, vive un oso panda llamado Bao. Bao es amable, juguetón y siempre curioso. Pero hay algo que lo detiene, le cuesta mucho comprometerse con las cosas que desea lograr. A menudo, empieza algo con entusiasmo, pero lo deja al poco tiempo. Esta historia cuenta cómo Bao aprendió, a través de desafíos y lecciones, que la verdadera fuerza y libertad vienen de la autodisciplina. Un camino que no fue fácil, pero que lo llevó a descubrir su mejor versión. Bao, un panda joven y regordete, se sienta bajo la sombra de un árbol de bambú, observando cómo los demás animales del bosque corren, saltan y juegan. Él sueña con ser igual de ágil, pero se siente frustrado porque nunca parece lograrlo. Bao decide que es hora de cambiar y empieza a entrenar al día siguiente. Sin embargo, después de unos pocos ejercicios, se cansa y se rinde, pensando que quizás no es tan importante. Se siente decepcionado consigo mismo, pero una voz interior le dice que intente una vez más. Una noche, Bao se encuentra con un viejo búho que le dice, el bambú no crece en un día, y tu fuerza tampoco. Todo comienza con pequeños pasos. El búho le explica a Bao que la clave para ser fuerte es la autodisciplina, aprender a hacer un poco cada día y nunca rendirse. Bao decide seguir el consejo del búho y comienza a despertarse temprano todos los días para entrenar. Aunque es difícil, siente una chispa de esperanza al pensar en lo que puede lograr si continúa. Poco a poco, se va acostumbrando a su nueva rutina. A medida que pasan los días, Bao se enfrenta a desafíos inesperados. El clima es frío, los ejercicios se hacen más difíciles y en ocasiones se siente solo. Pero recuerda las palabras del búho y sigue adelante, aunque algunas veces duda de sí mismo. Bao se cruza con otros animales que también están trabajando duro para lograr sus propias metas, un ciervo que quiere ser rápido, un mono que practica saltos, y una tortuga que escala colinas. Al verlos, Bao se da cuenta de que no está solo y se siente motivado por sus historias. Un día, Bao se siente particularmente agotado y piensa en rendirse. Sus patas están adoloridas y su mente está cansada. Ve una gran roca y se sienta, sintiendo que tal vez todo ha sido en vano. Pero en ese momento, recuerda por qué comenzó, no se trata solo de ser ágil, sino de demostrar que puede superarse a sí mismo. Sin que Bao se dé cuenta, sus pequeños esfuerzos diarios han empezado a dar frutos. Puede correr más rápido, trepar bambúes con más agilidad y sus amigos empiezan a notarlo. Bao se sorprende al descubrir que, aunque el progreso ha sido lento, ha sido constante. Llega el día de la gran carrera del bosque, un evento en el que participan todos los animales. Bao no había planeado participar, pero sus amigos lo animan. Con nerviosismo, decide intentarlo, recordando las muchas mañanas que se levantó temprano para entrenar. Bao no gana la carrera, pero termina más rápido de lo que nunca había imaginado. Mientras cruza la línea de meta, todos los animales lo animan y lo felicitan por su determinación. Se da cuenta de que la autodisciplina le ha dado más que fuerza física, le ha dado confianza en sí mismo. Bao se convierte en un ejemplo para otros animales, mostrando que, con perseverancia y disciplina, cualquier cosa es posible. La historia de Bao no es solo la historia de un oso panda que aprendió a correr más rápido. Es la historia de todos aquellos que luchan contra sus propias limitaciones, que se caen, pero se levantan, y que descubren que el verdadero crecimiento no viene de los logros inmediatos, sino de la constancia y la perseverancia. La autodisciplina es la clave que abre las puertas de nuestras posibilidades. Bao aprendió que no hay camino fácil, pero que cada pequeño paso vale la pena.